Y a la denuncia de Andrés Velasco en contra de Guido Girardi por malas prácticas y clientelismo político se suma otra acusación. Esta vez el exministro de Salud, Pedro García, sostuvo que recibió amenazas de parte del parlamentario cuando estaba a cargo de la cartera. Queremos conversar sobre este tipo de acusaciones y prácticas en la política y para eso está con nosotros el exministro Francisco Vidal. Señor Vidal, ahora... Hola Matilde, gracias por invitarme. No, muchas gracias a usted por venir y por hablar sobre este tema. Sí, es un tema bastante apasionante para algunos, para otros vergonzoso, para otros que los aleja cada vez más de la política que está desprestigiada, sobre todo de los partidos. Bueno, después de la acusación del exministro Velasco se han sucedido otras, veíamos las del exministro Pedro García y otras personas que ni siquiera se atreven a hablar en cámara. Usted que fue ministro en 4 ocasiones, 4 ministerios tanto del expresidente Bachelet como del expresidente Lagos. ¿Cómo son estas prácticas? ¿Cuán habituales son? A ver, primero despejemos aquí en el debate entre Velasco y Girardi hay 2 temas, por así que hay que separarlos. Sí. Pero en el tema esto hay un cierto fariseísmo. ¿En qué sentido? De que todo colocan cara como de escándalo. Es que hay que explicarle a la opinión pública quiere verdad. Además una verdad razonable si tú te argumentas. Los gobiernos de coalición se estructuran los 2.000, 2.200 cargos de confianza que quedan, esencialmente con los militantes y simpatizantes e independientes afines a los partidos de la coalición. Mira, tremenda novedad que estoy diciendo. Eso es evidente. ¿Y cómo se estructuran estas listas de nombres? Normalmente el presidente se deja para sí, obviamente, más allá del decreto que lo firma todo, ¿no? Obviamente los ministros, los subsecretarios, los grandes jefes de servicio, los embajadores. Pero es imposible que un presidente conozca a los potenciales 15 intendentes, a los potenciales 51 gobernadores, a los potenciales, no sé, 700 seremi. Y para eso se apoya los partidos que están gobernando con él. Lo más, mira, mi experiencia. Sí. Ahora, esto es mucho más notorio al inicio de un gobierno. Por razones obvias que hay que armar. ¿Qué fue lo que denunciaba el exministro Vidal, que fue pocos días antes de asumir su cargo? Pero es normal que ante el despliegue de instalar una estructura, tú le pidas terna, cuaterna, quina a los partidos, o al revés, los partidos te propongan quinas, ternas, cuaternas. ¿Y eso a quién le corresponde presentarlas? En general a las mesas de los partidos, yo mi experiencia en el PP se distribuyen temas. Yo he estado al inicio del gobierno del presidente Frey, el presidente Lagos, el presidente Bachelet, y me acuerdo que yo era vicepresidente del PP, hasta el presidente Lagos, el partido colocaba nombres a disposición. Ahora, dependiendo de los niveles, le colocan nombres a disposición del presidente. Ahora, no solamente el presidente del partido el que presenta los nombres. No, el secretario general, los vicepresidentes. Es que depende cómo se distribuye la tarea. En ese caso era perfectamente posible que el senador Girardi presentara una lista. Es que yo no sé qué cargo tenía, lo más probable que haya sido vicepresidente Girardi. Pero lo que te quiero decir es que no armemos un escándalo de algo que hay que explicar bien cómo se produce. Porque mira... es que el escándalo no es que se den nombres, es absolutamente razonable que un presidente no conozca los más de 2.000 cargos que tiene que nombrar. El problema está en el chantaje, en decir, si no nombras a estos 12 personas para los cargos que lo estoy pidiendo, más que me voy a enojar, no voy a apoyar leyes del mismo gobierno que yo estoy representando. Sí, eso es lo cuestionable. Separemos entonces, focalicemos el tema ahí. Lo que pasa es que desde el punto de vista, tú dices, del prestigio de la actividad política, mucha gente que yo he conversado, mis alumnos me dicen, con las listas. Es que no hay otra forma. No, eso es razonable, perfectamente. Pero el chantaje no. ¿Cómo explica usted el chantaje? ¿Cómo... Esa es la acusación y la denuncia más grave de Velasco. Y que Girardi ha dicho que no. Porque es muy distinto... es una palabra contra la otra, porque él dice, muéstrame la lista, pero en un llamado telefónico es difícil que haya una lista de por medio. Hay entre Guido, Políticas y Velasco, no de ahora, de siempre. Así como también hubo diferencias, yo fui testigo, entre Pedro García, el ministro de Salud, el equipo de salud demócrata cristiano, y Girardi y el equipo de salud PSPPD, que se dedican a pelear todo el día. La tarea del gobierno es ponderar, equilibrar, armonizar. Diferencias con la ex ministra Uriarte. También por el tema medioambiental. Porque aquí también se basan cuentas, ¿eh? Porque así es la vida en general. Lo que pasa es que la política es tan transparente, es tan de pescado ahí en una vitrina. Entonces, yo te diría que separemos, Matilde, para que la gente nos entienda. Los gobiernos democráticos de coalición se arman así. Perfecto. Estamos en un ejemplo de hoy día. No, sí, yo saqué la cuenta. De los 15 intendentes de hoy día en Chile, creo que 8 son de la UDI y 7 de RN.
Que es entendible que así sea, si lo que se está cuestionando es la amenaza. ¿Cómo reciben usted esta acusación? ¿Cómo se hacen cargo de esta acusación? No, a mí me duele, porque la amenaza es otra cosa, una presión indebida. Ahora, yo creo que detrás de estas acusaciones... Y que fue una amenaza que se cumplió, porque ayer ahí mismo estaba sentado el senador Girardi y efectivamente sí, no yo creo que aprobó además ninguna de las esta dimes y diretes hay un posicionamiento de Andrés Velasco en su campaña, que yo lo vi en Tolerancia Cero, donde salió esta denuncia. Él está hoy día contra los partidos, comillas, contra las cúpulas, quiere competirle a Michelle Bachelet y según él le va a competir hasta el final. Puede ser un tema en sí mismo, ¿verdad? ¿Usted cree que esto es una estrategia de campaña? Yo creo que él en sus asesorías comunicacionales le han dicho, bueno, tírate como independiente contra los partidos, que es lo que vende hoy día, y elige un monito, elige un blanco, elige a Girardi, que a su vez, desde el punto de vista de la opinión pública, está muy asociado a aparato partidario. A estas prácticas, digamos. Claro, o sea, tiene un historial además de yayitas. Se las ha zafado todas. Y algunas porque la gente tiene mala memoria, ¿o no? No, lo que te quiero decir es lo siguiente. Si la denuncia es que los parlamentarios, los senadores y diputados, los presidentes de partidos en sus respectivos periodos, le presentan nombres al gobierno, eso es la pura verdad, siempre ha sido así y será así. No, pero la denuncia es la presión indebida. La presión, yo creo que ahí está el punto que es lo más delicado. Y ahí tenemos dos versiones y no se van a ir a los tribunales, seguramente porque sería absurdo, pero ahí está el punto. ¿Y ustedes cómo se hacen cargo? Que Guido Girardi es de su misma ala dentro del PPD, usted es de la mesa no, de yo le pregunté. ¿Y qué le dijo? Él me ha dicho que no presionó a Velasco, que no lo amenazó por teléfono con que no le iba a votar nada. Ahora, eso está mezclado con una profunda diferencia política entre lo que representa Andrés Velasco en la Concertación y lo que... Son como los polos, Yo quiero decirte que me siento más cerca en contenido a Girardi y mucho más lejano en contenido a Velasco. Pero son los polos. Girardi no ahora, desde hace unos 10 años. Sí, Girardi le llevó un ataúd al presidente Frey, acuérdate, a la Plaza de la Constitución, cuando estaba contra las políticas de salud de la época. Y Velasco es la representación de expansiva. Que te quiero decir además que esto hay que tener cuidado, ¿no? Cuando yo le escuchaba a Andrés Velasco el otro día contra los partidos, él tenía su propio partido. Lo que pasa es que no estaba legalizado, porque es un grupo de reflexión que se llama Expansiva. Bueno, yo le pregunté ayer también ahí mismo a Andrés Velasco, me decía que había muy poca gente expansiva, por lo tanto... Era como 50. Por lo tanto, no era posible que hubiera podido poner tanta gente ni en el ministerio ni en las comisiones. ¿Te doy un dato? Cuénteme. La presidenta de la Estrella armó como 6 o 7 comisiones presidenciales. Le pregunté por las comisiones, me dijo que no tenía tanta gente como para poner. Entonces yo te sugiero el libro Las élites en Chile, de Joañán y Pedro Huel, página 146. Viene un cuadrito con la conformación de las comisiones presidenciales durante el gobierno de mi presidenta Bachelet. Individualizados los nombres y de dónde vienen desde el punto de vista de las instituciones. El 80% vienen de expansiva. Vamos a anotar el libro, vamos a revisar la página y vamos Las élites en Chile. Sí. Pedro Huel y Joañán. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema que para mí es mucho más importante que este, o junto con este, es que el debate entre Girardi y Velasco representa una discusión que no hemos dado en la Concertación con toda la fuerza. Que es ideológica. Y es porque perdimos. Y es ideológica, pero después de 2 años podrían ya haberla hecho. Es que nunca la hemos hecho. Claro. Te quiero decir lo siguiente, muchas de las cosas que Girardi dijo ahora sobre Velasco las dije yo hace 2 años. Yo tuve la guaripola en esto. Ahora, una de las cosas, digamos, más preocupantes dentro de todo la argumentación que hace el senador Girardi para disculparse, es que acusa al exministro Velasco de ser el responsable de la derechización de la Concertación y de muchos otros temas. Pero de eso vamos a seguir hablando luego de una pausa. ¿Un vasito de agua? Yo le voy a buscar un vasito de agua mientras nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición y luego volvemos con más noticias y por supuesto con la entrevista al exministro Francisco Vidal. Bueno, y seguimos conversando aquí en CNN con el exministro Francisco Vidal sobre las denuncias del exministro Andrés Velasco contra el senador Guido Girardi. Estábamos conversando precisamente de estas prácticas, de las listas que sí se presentan, pero no de la forma de chantajear que se hace con las listas. Que quede claro para nuestros televidentes. Que se vienen incorporando ahora. Que las listas es inherente a un gobierno de coalición. Y las presiones no.
Se han usado todos los gobiernos, lo ha usado también este, porque no es posible hacer de otra manera armar un gobierno. Lo que es inaceptable es el chantaje y la presión. Señor Vidal, yo le estaba preguntando en el bloque anterior sobre las acusaciones que había hecho el actual senador Girardi para defenderse de estas acusaciones. Y lo que él decía, se defendía acusando al exministro Velasco de derechizar la concertación, de ser el responsable de que no se haya llevado a cabo una serie de reformas sociales. Hablaba del 7% a los jubilados, de no extender el postnatal a 6 meses, de la AFP estatal, de muchas cosas. Pero la crítica de fondo y lo más preocupante que estaba detrás de esta crítica es que Velasco no se mandaba solo, estaba mandatado por la presidenta Bachelet o se la bypaseaba. Esa es la pregunta y esa es como la duda que queda de fondo. Sí. ¿Era un pequeño rey este señor Velasco? ¿Era el presidente? ¿Se mandaba solo? ¿O la presidenta Bachelet fue la que le dio carta blanca y está detrás de todas estas posiciones que finalmente sacó adelante Andrés Velasco? Buena pregunta, porque siempre ha estado detrás de la crítica de Velasco esta sospecha. Mi experiencia, la presidenta Bachelet es la que mandaba y era la última palabra. ¿Y ella entonces es la responsable? Lo que sucede es que en la toma de decisiones, que siempre es ella la que toma, como todo presidente, escucha. Y cada una de las cosas que no pudimos hacer se dio en un contexto determinado donde la opinión del ministro de Hacienda fue importante. Te pongo un ejemplo. Íbamos a hacer una reforma laboral sustantiva, hecha por nuestro presidente del Partido Socialista actual, que era ministro del Trabajo. ¿Cuándo se iba a firmar? A fines de agosto del 2008. Empezó la crisis norteamericana del derrumbe de Wall Street. Algunos decíamos, démoslo igual. La presidenta tuvo el criterio, a ver, momentito, veamos cómo va la crisis. Independiente que Andrés Velasco nunca va a querer una reforma laboral. ¿Te fijas? Si tú argumentas un minutito más, la cosa no es tan blanca y negra. Bueno, no es entonces tan terrible, no es este demonio que pretendió No, es un hombre, ayer. Déjame, yo tengo muchas diferencias con él y las tengo. Es una persona que cree, desde el punto de vista económico, que el camino es el liberalismo. Eso es ideológicamente un liberal. Bueno, pero todos los proyectos de ley que no se sacaron también, pero también podría la presidenta Bachelet haber influido y haberle dicho, bueno, perdón, la presidenta Bachelet tomó la decisión más heterodoxa, esto se ha dicho poco, para enfrentar la crisis del 2008-2009, fue la decisión de la presidenta de la República el inyectar 9.000 millones de dólares para enfrentar la crisis. Y ahí se rompieron todas las ortodoxias. Se entregaron 2 o 3 bonos, rompiendo todas las ortodoxias. Se rebajó el impuesto a la vecina de 6 UTM a 4.5. Se rompieron todas las ortodoxias. ¿Y partir con el Transantiago también fue una decisión de la expresidenta Bachelet? Es una decisión colectiva, claramente. Velasco lo ha dicho ahora último, yo agradezco que tenga el coraje de decirlo. Él es uno de los responsables del Transantiago, pero es una decisión colectiva. La propia presidenta dijo lo que dijo, ¿no? Le pidió perdón a los santiaguinos por una parte, y segundo dijo que había una cierta intuición. Belisario Velasco en una entrevista larga hace como un mes, en un matutino de fin de semana, contó las discusiones al interior del comité político. Yo no había llegado todavía. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando el senador Girardi ningunea a la presidenta diciendo que es... No voy a decir que lo ningunea, pero le entrega demasiado protagonismo a Velasco. Entonces uno podría hacer la pregunta que tú me hiciste. Bueno, entonces, ¿quién manda? No, manda la presidenta. Ahora, cada una de las insuficiencias que nosotros no hicimos tiene una explicación. Yo me quedo en este cuento de los temas de fondo con la carta de la presidenta hace 2 semanas atrás. ¿Y esa carta marca su regreso a la política? ¿Usted la lee así, como la han leído muchos? Yo creo que ella todavía no toma la decisión final, pero tengo la impresión de que la carta y otras cosas, aunque siempre las ha dicho, ¿no? Los contenidos, a esto lo decir de otra manera. Una mujer que a los 15 años entró a la política, a la Juventud Socialista, que ha dedicado su vida entera al servicio público. Le mataron a su padre con tortura. Ella y su madre vivieron las torturas, el exilio y la prisión. No es un carácter para enfrentar el desafío que le demanda la mayoría de los chilenos, diga, sabe que me quedo en Nueva York. Ella vuelve. Es lo que yo creo. No tengo idea. Es su candidata, va a ser la candidata. Candidata no ahora, pues, ¿no?
desde el 11 de marzo del 2010. Bueno, usted hacía alusión a que su padre murió durante la dictadura. Torturado, pues. Exactamente, y así lo ratificó el Servicio Médico Legal la semana pasada. Han pasado cerca de 40 años, la sociedad sigue dividida, fuimos testigos de un homenaje a Pinochet y a esta hora se está realizando un homenaje al expresidente Salvador Allende que cumpliría en estos días 104 años. 104. ¿Usted qué opina de que sea una suerte de empate? Porque se le hace algo a Pinochet, ¿es incomparable? ¿Cómo lo califica usted? Yo no puedo comparar un homenaje al presidente Allende, un presidente democrático que murió defendiendo la Constitución y la ley, de un general que dio un golpe. No los puedo equiparar, sería una ofensa para Salvador Allende. Y dentro de esta misma línea, bueno, me refiero a la entrevista que dio el expresidente Patricio Aylwin al diario El País hace un tiempo en que calificó al gobierno del expresidente Salvador Allende como mal gobierno. No he dicho nada, no, se lo he dicho hace 40 años lo mismo. Y hay que entender, bueno, aquí viene mi peso, mi deformación de historia, que en la crisis del 73 todos los sectores políticos son responsables. Ahora, uno más que otro, obviamente, pues. Si tú me decís la izquierda, oye, la izquierda tuvo una doble estrategia. Dejó al presidente Allende sin una estrategia. El presidente Allende el 11 de septiembre del 73 en la mañana no tenía un bloque político detrás, tenía dos estrategias. Partido Comunista, avanzar consolidando. Partido Socialista, avanzar sin transar. La democracia que tiene su responsabilidad de Frei Montalva y Aylwin no haber agotado hasta el final la instancia del diálogo que ofrecía el cardenal. Y ahora, ¿cómo estamos con el tema de los diálogos? Y la derecha es la principal responsable, de lo Matilde, de historia. La derecha se propuso votar a Allende incluso antes que asumiera. Al general Schneider lo mataron 2 días antes que asumiera el presidente Allende. El general Camilo Valenzuela Godoy con patas de la silla trató de hacer un golpe de Estado. Por favor. Entonces, nadie... No se pueden comparar estos factos. No se pueden comparar. Ahora, lo que te demuestra que las heridas del 73, por la naturaleza de ellas, 40 años después, quiero compararte algo. Chile tuvo una guerra civil en 1891. Hubo 10.000 bajas, pero se enfrentaron 2 ejércitos. Y en 1895 los derrotados del 91 ya eran un partido político, Partido Liberal Macerista. Y hay 3 amnistías. Bueno, aquí la situación fue bastante distinta. Es que nos estamos yendo demasiado para atrás, nos queda poco tiempo y yo lo quiero llevar hacia adelante. Lo quiero llevar a la política actual, a la política contingente. Estábamos hablando de la presidenta Bachelet, yo me fui un poco al costado para hablar, a la historia, para hablar del homenaje que se le está realizando hasta ahora al expresidente Salvador Allende. Pero lo quiero llevar al tema de cómo se va a definir el candidato de la concertación. Primarias. Usted va a apoyar las primarias. Yo soy convencido que tenemos que hacer una primaria de la oposición, que ese día se levanten a votar desde Tellé a Walker, ambos muy contentos, que haya un despliegue de alternativas. La democracia cristiana va a ser o Jimena Rincón, Borrego, eventualmente Ignacio Walker. Andrés Velasco, José Antonio Gómez. En el caso del PPD no sabemos si proclamar en julio a la presidenta Bachelet o esperar un poco más, eso lo estamos debatiendo. Y que haya una primaria, en consecuencia que se elija el liderazgo de esta oposición y simultáneamente construimos un programa. Te quiero decir que la carta de la presidenta la presidenta Bachelet, es muy ilustrativa sobre las orientaciones del programa y a ganar, pues. Pero en el discurso público ya está instalada la expresidenta Bachelet como la candidata. ¿En qué pie quedan el resto de los candidatos? Candidatos que solamente van a servir para legitimar un proceso. Es una decisión de cada uno de ellos. Tú sabes el último chiste que corre sobre este tema, ¿no? Cuéntemelo. Y con esto cerramos. Blancanieves y las 7 enanitos. ¿Ya? Blancanieves, ¿te imaginas quién es? Pero eso es el sentido popular y el humor normalmente tiene sentido común. Pero en este escenario... Nos reímos poco en política en este país. Hay que reírse un poco. Pero a mí yo me reí mucho. Me dijeron, ¿sabes? Bueno, pero queda en una posición bastante desmedrada. Por eso no sé si el resto va a estar dispuesto a convertirse en los 7 enanitos. Bueno, pero es una decisión personal. Yo escuchaba a Andrés Velasco antes de ayer en Tolerancia Cero, en Chilevisión, diciendo, yo llego hasta el final. No solamente eso, voy a ganar. O sea, dijo que le iba a ganar a su jefa, a su ex jefa. Mira tú. Bueno.
Bueno, así están las cosas. Vamos a ver entonces si se proclama, si va a haber primarias o va a haber aclamación. Y yo le agradezco mucho que haya estado aquí conversando con nosotros sobre todo. Hablamos de todo, además. Así es. Bueno, hacemos una pausa aquí en Primera Edición y luego seguimos con más noticias.